Hola mis queridos amigos, nuevamente su doctor Tigre, el que ronca en este luminoso nuevo día desde la mitad del mundo para América Latina. Hoy que la rebeldía se ha convertido en persecución y que la embajada mexicana alberga a los que creyeron en Correa y siguieron sus pasos. Hoy que los correístas se han convertido en los cristos de una nueva América Latina. Hoy les voy a explicar a ustedes cómo llegamos a tener un gobierno traidor, estúpido y pendejo. La primera fase, la fase de traidor, empezó cuando se creó un movimiento político llamado Alianza País, donde los afiliados eran simples cazadores de oportunidad en cargos públicos, en vivienda gratuita, en bonos. Y a partir de ese partido, donde las convicciones políticas, más que nada las convicciones morales, las convicciones éticas, las convicciones personales, eran un camuflaje para colocarse en la primera fila de la sabatina, para colocarse en la primera fila del Banco Nacional de la Vivienda, para colocarse en la primera fila del Banco Nacional de Fomento, para colocarse en la primera fila de los candidatos a unos cargos públicos que crecieron debido a que creció todo el aparato estatal, y el aparato estatal comprendía más hospitales que necesitaban más médicos, más enfermeras, más laboratoristas, más trabajadores de limpieza, más colegios, escuelas y universidades que necesitaban más profesores, más trabajadores de limpieza, más porteros, más choferes de buses, más personal de mantenimiento, que se convirtió en un país de carreteras, que necesitaban más trabajadores para mantener las carreteras, más trabajadores de obras públicas para construir más carreteras, que se convirtió en un país de centrales hidroeléctricas y que necesitaban más ingenieros hidroeléctricos, más trabajadores eléctricos, más trabajadores que distribuyan la electricidad, más trabajadores que pongan redes, más trabajadores que coloquen esto, que se convirtió en un país de multipropósitos y represas, que necesitaban más trabajadores que protejan los multipropósitos, más trabajadores que construyan canales de riego, más trabajadores que necesitaban, que se convirtió en un país que tenía custodia policial en todo el país, y para eso necesitaban más policías en los puestos de policía comunitaria. Se necesitaban que tenía jueces, que tenía fiscales de flagrancia y juzgados en todo el país, y para eso necesitaban más secretarios, más jueces, más trabajadores de limpieza de los edificios de la función judicial, que tenía más sistemas de alerta temprana, que tenía entonces necesidad de más empleados en gestión de riesgos, en preparación de la comunidad para catástrofes, que tenía más protección ambiental y tenía necesidad de más guardias forestales, más guardias en las reservas, que son el 30% del país, que necesitaba tener más marinos porque su territorio creció 5 veces,
porque con un acuerdo firmado entre Colombia, Perú, Ecuador y Costa Rica, el país pasó a tener de 284.000 kilómetros a 1,5 millones de kilómetros, pero la mayor parte en el Océano Pacífico. Entonces necesitaba más pescadores que trabajen en la pesca, más guardias marinas que custodien la riqueza, el territorio marítimo. Pero también teníamos la amenaza de Colombia, que un día nos invadió, de la guerrilla que quería también radicarse y atacar desde Ecuador, del Perú, que pretendía meter su contrabando, y como es lógico, terminamos convertidos en el corredor del narcotráfico colombiano y peruano. Se necesitaban más policías y más guardias fronterizos. Todo eso se llamaba empleo público. Y como eso era insoportable para la derecha, que dice que no, que todo eso tiene que estar en manos privadas, que tiene que ser negocio privado la educación, negocio privado la salud, negocio privado la distribución de riqueza, negocio privado las vías con sus peajes, negocio privado los puertos y aeropuertos, negocio privado la custodia fronteriza, negocio privado la custodia de los edificios, negocio privado la justicia, porque la justicia es un negocio privado en el Ecuador toda la vida. Aquí, si no tienes plata, no tienes abogado. Si no tienes abogado, no tienes justicia. Y si no tienes abogado con amigos, con secretarios, con jueces, a los que él sabe cómo sobornar, no ganas el juicio nunca. Eso es cómo creamos el país de los traidores. Pero después, ¿cómo creamos el gobierno de los estúpidos? La estupidez es cuando la vanidad se junta con la torpeza y la arrogancia. Para eso le dimos todos los poderes a Lenín Moreno a través de una consulta popular. Luego de esta consulta popular mentirosa, en la que se preguntaba si no queríamos que se sancione y nunca se eliminen los juicios contra los delincuentes que atacaban a los niños. Por supuesto tenían que ser los curas los primeros, pero no se los mencionó. En segundo lugar, que no se quería que haya presidencia y vicepresidencia con reelección, sino que solo pueden ser por 2 años. En base a estas dos preguntas, se escondió una: entregarle el Consejo de Participación Popular, de Participación Ciudadana, directamente a Lenín Moreno, que mediante ternas, es decir, 3 nombres, puso a los hombres de confianza de él en ese Consejo de Participación. Estaba el patriarca del contubernio, el ex militar, el representante de la burguesía guayaca, el representante de la aristocracia indígena y una mujer. Y todos ellos le fueron entregando el poder judicial, dándole permiso para que él ponga a los jueces de la Corte Suprema de Justicia mediante ternas. Le dieron el poder electoral, el nuevo poder que se había creado, mediante ternas que él señalaba quienes iban a ser los miembros de ese poder electoral. Le dieron el poder de participación ciudadana, para lo cual
En un principio se dijo que ya no serían los miembros electos por las organizaciones sociales, sino mediante elección popular. Como en esa elección popular perdió, les quitaron a los que ganaron, les dejaron a los que quedaron en los puestos inferiores, eliminaron a la cúpula del Consejo de Participación Ciudadana y utilizaron para eso la Asamblea y las Cortes. Y le dejaron, y todos los miembros de la Asamblea de Alianza País, apenas 25 de los 75 en una Asamblea Nacional de 120, donde eran la mayoría, se convirtieron en solamente 50 corruptos que reciben coimas, canje de favores por cada ley, por cada voto, por cada discusión, por cada persecución que ellos auspician, promueven y llevan adelante. Más los partidos de derecha e inclusive Pachacútec y MPD, los odiadores de Rafael Correa, convirtieron a Lenin Moreno en un dictador. Y él se apropió además de todos los medios de comunicación, los medios incautados, los medios públicos, y además recibió la alianza de los medios privados hegemónicos, de la banca, de los hombres más ricos del país, y juntos crearon nuestro Frankenstein político. Y él se olvidó de aquella paradoja de Dédalo e Ícaro, que encerrados en aquel laberinto de Creta, Dédalo le construyó unas alas para escapar del laberinto con cera y le dijo: no vueles muy alto porque el sol derretirá tus alas, y no vueles muy bajo porque el agua hará un peso en tus alas, el agua de las olas del mar, y te hundirás. Pues no hizo caso. Con estas alas llamadas todos los poderes del Estado en sus manos, creyó que opinión pública, que es el sol en los países, pero él creía que opinión pública es lo que dicen los diarios y los medios de comunicación, se elevó y se fue hacia el sol hasta que las alas comenzaron a derretirse. Y le surgió una protesta indígena por unas medidas económicas que las tomó cuando él creía que todo lo tenía bajo control. Entonces ha descendido ahora, pero la protesta ha mojado sus alas con sangre y hay remolinos que nacen de la persecución política, de la intimidación, de convertir a cualquier vecino en héroe, en mártir. Y esto es el comienzo de su final para ir aterrizando. Es así como llegamos a tener un gobierno estúpido, con ministros estúpidos, como lo señalaron claramente los indígenas, que inclusive le dijeron cuáles eran los ministros más estúpidos: el de defensa, la de educación y la de gobierno. Y pidieron la cabeza de dos. ¿Cómo llegamos a la tercera fase? La fase del gobierno de los pendejos. Pendejo es el nombre que tiene el vello púbico cuando se cae pubis, cuando aparece en la sopa. Pero también pendejo en español ecuatoriano es el ser despreciable, el repugnante, el rechazado, el odioso, el impertinente, el grosero. ¿Cómo este gobierno se convirtió en un gobierno pendejo? Un gobierno que cuando le vemos al presidente presentarse en esferas internacionales, nos quedamos asombrados de cómo puede ser tan poco inteligente. Cuando lo vemos discutiendo con los indígenas, nos asombramos de ver
la lucidez de los indígenas y toda la torpeza y lo que él llama principios, que solamente es la tosudez, el capricho de un ser humano. No tiene ningún principio porque ha roto todos los principios. Traicionó a su mejor amigo, traicionó a más de 4 millones de votantes, traicionó a la misma capital del Ecuador donde él se educó y la llevó a Guayaquil, traicionó a la gente, a su propio padre y a su propia madre que le dieron un nombre, no para que ande rodando en el piso, sino para que sea el mejor regalo que ellos le dieron, además de la vida. Hoy solamente vemos cómo la traición y la estupidez se convierten en algo que todos repugnamos, en algo repugnante, en la repugnancia. Tenemos un gobierno al que todos se rechazan, con una credibilidad y una popularidad que ya baja del 10%, como nunca jamás hemos tenido un presidente y que solo se sostiene por la presencia y la insistencia de las bases norteamericanas en Manta y Galápagos y por Donald Trump y Mike Pence, que sumados con otros presidentes del llamado Prosur y los más derechistas de esos pueblos miserables, de esos países en bancarrota de América del Norte, como Guatemala, Honduras, esos son los que le amparan. Pero los ecuatorianos sentimos que estamos bajo un gobierno de pendejos, de gente repugnante, de gente odiosa. Muchas gracias.